Antes de comenzar y presentar a nuestro distinguido invitado de hoy, les voy a comentar que esta es una clase abierta en el marco del programa Marquesen, que es una cátedra especial que se da en las universidades públicas del país, en las facultades de Ciencias Económicas. Se dan todas a la vez, coordinadamente desde la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. Este ya es el 4º año que venimos trabajando. Y en esta cátedra, en este proyecto especial, lo que tratamos de hacer es trabajar con los perfiles de ciencias económicas con algunos temas o con una formación complementaria a la que se da en las políticas habituales de las facultades de ciencias económicas del país. Entre otros temas, trabajamos con derechos humanos, trabajamos con cuestiones de género, trabajamos con cuestiones de políticas públicas, de salud, de educación. Y en ese marco queríamos iniciar el año lectivo 2015 con esta charla de economía internacional, de crisis económica internacional y respuestas en clave de economía social y solidaria en América Latina, porque nos parece muy importante el tema. El tema es el que convoca, el que da origen a esta cátedra, y las razones son muchas. ¿Sí? Las razones son muchas, tienen que ver con que desde donde nos toca actuar como profesionales, como graduados de ciencias económicas, tenemos que estar viendo más allá de nuestro lugar de trabajo que tenemos un mundo, una economía que va generando relaciones más desiguales entre las personas que vivimos en este planeta, ¿no? El 1% de las personas que habitan este mundo manejan el 48% de los activos, mientras que el 48% más pobre solo accede al 3% de esos activos. Entonces, esas relaciones, esas desigualdades nos preocupan, nos duelen, nos hieren, y como profesionales no podemos estar apartados de esa realidad. Producimos alimentos para 1,5 planetas, y sin embargo hay 1 millón de personas que pasan hambre. América Latina sigue siendo la región más desigual, seguimos teniendo problemas para la distribución de esos alimentos, a pesar de que producimos para 3 Américas Latinas. Entonces todas esas cuestiones que resuenan y que hacen que uno debería repensar el sistema económico internacional, debería poder darse el espacio para criticarlo, para analizarlo, para debatirlo, nos hizo pensar que la mejor idea para hacerlo era un espacio como este, donde nos va a estar acompañando el economista Andrés Aceín. ¿Sí? Muchos de ustedes lo conocen, para quien no, Andrés es economista de la Cátedra Nacional Arturo Jauretche, es profesor de la UBA y es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Así que Andrés, te agradecemos muchísimo tu buena onda, como siempre, que nos acompañes, y esperamos que todos se animen a interactuar con Andrés, a que podamos tener un diálogo y que podamos desarticular un poco los conceptos difíciles de economía para ponerlos en un planteo, en una discusión más al alcance de todos. Así que muchas gracias, un aplauso para... Bueno, buen día. Antes que nada, bueno, agradecerle a los colegas por la invitación, por la posibilidad de estar acá en Tandil de nuevo. Siempre bueno porque paso, visito a la familia, a los amigos, eso uno va teniendo en la ciudad. Y bueno, el tema de la charla, que es crisis internacional, el impacto en América Latina, la respuesta a la economía social. Yo lo voy a tratar de decir sencillo, pero traje algunas cositas, digamos, también con números y gráficos, aprovechando que era un ambiente universitario, también para que... bueno, por ahí es un poco más complejo de entender, pero para reforzar algunas ideas y ver desde el punto de vista de los que son economistas o estudiantes de economía también herramientas técnicas para analizar estas cuestiones. Yo empezaría por tratar de entender, cuando uno habla de la crisis internacional, cómo funciona el capitalismo en esta etapa, ¿no? Y por qué permanentemente hay movidas especulativas, etapas de crecimiento, con mucho crecimiento de todo lo que es activos especulativos, digamos, crédito, compra-venta de hipotecas, de acciones, de bonos, no sé cuánto, digamos, y etapas de auge, y de repente todo vuela, ¿no? Y más o menos así venimos desde hace unos 30, 40 años. Y bueno, entender la lógica que hay detrás y por qué razón es muy difícil salir de eso y cuáles son en general las políticas que se aplican en cada crisis y a qué conducen. Bueno, y explicar todo eso es bastante complejo y sencillo, digamos. Uno empezaría por... Ustedes saben que la economía, cuando uno mide la producción, en este sistema como se organiza, ¿no? Son todos, digamos... Por un lado uno va, produce, es trabajador, está el empresario, está el banquero, el rentista, están todos los tipos que hacen su participación en el proceso productivo y después se llevan una parte de la torta, ¿no? O sea, se redistribuye salario,
ganancia, renta, etc. Y después esa producción hay que venderla en el mercado y lo que van a comprar son esos mismos tipos que con los billetes que ganaron participando en el proceso productivo o vía indirecta, vía el Estado, cobrando algún subsidio en la seguridad social, digamos, transferencias que se pueden hacer, van del otro lado del mostrador con la plata a comprarse el producto, ¿no? Cuando todos van a comprar de lo que se produce, está bien, la economía se dice que está en un sendero estable, de repente pasa que hay menos compra de lo que se produjo, vienen etapas de crisis, no saben a quién venderle, y hay épocas de auge donde hay mucha gente queriendo comprar en relación a lo que se produce y la economía tiende a irse para arriba. A veces no solo la producción, sino también un poco los precios, y esos son, digamos, los vaivenes. Cuando hablamos de crisis, hablamos en general de que se produjo determinada cantidad, salimos a vender y no hay demanda, ¿no? Falta demanda. Bueno, tratar de entender esas relaciones que se dan, obviamente tienen que ver en la vinculación que hay entre producción, distribución del ingreso y después demanda de esa producción, ¿no? Y esa vinculación siempre es contradictoria y en las etapas del capitalismo ha tenido distintos niveles de regulaciones y han dado distintos resultados en cómo se mueve la economía. La contradicción, digamos, más clara que hay es que el sistema, digamos, mediante la competencia y la búsqueda de cada empresario del máximo beneficio, tiende a tratar de reducir lo más posible los costos, ¿no? Pagar el menor salario, digamos, tratar de reducir todos los costos y quedarse con la mayor parte de la torta. Ese es el incentivo que tiene cada empresario individualmente para ganar más. La cuestión que está por el otro lado es que la distribución muy desigual del ingreso, cuando vos pagás salario muy bajo, digamos, echás laburante y metés una máquina y generás que toda la torta se la lleve uno o dos, después no tenés quien vaya a comprar, porque cuántos autos se va a comprar el CEO, digamos, de Nike, del Citibank, etcétera, en relación a todos los autos que podrían comprar si se le paga bien a todos los obreros chinos. Imagínense. Si se reparte el sueldo de esos tipos tan concentrados entre todos esos laburantes, el nivel de consumo sería mucho mayor. Entonces, el incentivo que tiene cada empresario individual a reducir los costos, por el otro lado, tiende a generar concentración del ingreso y a generar problemas de que después no hay consumo, ¿no? Los tipos que tienen la gran parte de la torta no se compran tantos autos, no saben a quién venderle auto, baja la producción, baja la venta, e incluso después le baja el ingreso hasta el mismo empresario, porque por más que le aplique un margen muy grande de ganancia sobre los costos, vende poco. Entonces la masa, la cantidad que termina levantando puede ser hasta menor. Y bueno, entonces en la regulación de esas relaciones viene un poco las políticas que en general estabilizan la economía, evitan eso. O sea, la etapa más clara es la etapa del auge de las economías más desarrolladas, de los estados de bienestar, con salarios por convenio, con un montón de derechos sociales, etcétera, que hacía que la distribución del ingreso sea relativamente equitativa, estable, y entonces la demanda más o menos se mantenía pareja con los niveles de producción. Esa etapa se rompe a mediados de los 70. ¿Cómo se rompe? Y básicamente hay un cambio en las condiciones económicas que debilitan al trabajador en su capacidad de negociar frente al capital. ¿Cuál es la clave? Bueno, básicamente es la ampliación del comercio entre países y la ampliación después del movimiento del dinero de un país a otro, ¿no? La ampliación del comercio hace que poner los países con altos salarios estándares no sé cuánto, está bien, internamente mantenían la demanda, pero después empezaron a perder mercado en el mundo contra otros países que se desarrollaban, sobre todo Japón y otros países asiáticos, que venían con estándares laborales más bajos. En principio, los japoneses ya andan entre los mejores del mundo, pero ahora es China, ¿no? Pero hay países que empiezan y te desafían porque vos decís, bueno, sí, mantengo un alto salario, altos impuestos, todo para mantener la demanda, estar en la producción, pero empezás a perder mercado vienen los chiles, te copan el mercado porque producen muy barato, porque pagan salarios muy bajos, tienen una escala muy amplia. Entonces te empiezan a socavar esa base que vos vas construyendo de estabilidad entre distribución y producción dentro de cada Estado nacional, dentro de cada espacio económico. Y a eso después se suma, en verdad, es en paralelo, son los dos procesos en paralelo, que esa presión comercial está motorizada por las propias corporaciones multinacionales que para doblegar, digamos, a los trabajadores
mejores pagos del mundo, empiezan a deslocalizar en otros países parte del proceso productivo y después se lo venden, ¿no? A, sobre todo Europa, Estados Unidos, digamos, deslocalizan, que en México, en Centroamérica, digamos, lo que es la maquila, o después en China, en distintos países sudeste asiáticos, y se lo venden. Entonces ese comercio exterior viene de la mano si vos no bajás el salario, si no bajás los impuestos, si no bajás esto, yo agarro y me voy a otro país, ¿no? O sea, ese es, por eso las políticas de libre comercio y las políticas de libre movilidad de dinero que empezaron, digamos, en toda la época desde finales de los 70 hasta la actualidad, que lograron auge sobre todo en los 90, en el Consenso de Washington, son una manera indirecta de fortalecer al capital frente al trabajo en la capacidad de negociación. ¿Por qué? Y porque el capital empieza a jugar en el tablero global, mientras que el trabajador sigue estando clavado en su pago. Y cuando quiere cruzar la frontera, le ponen una muralla y lo tirotean, ¿no? Entonces, se da la internacionalización del capital, mientras que los pueblos siguen estando fraccionados en el Estado Nacional, y cuando tienen que negociar aumento de salario, convenio colectivo, y sale Paolo Roca, CEO de Techin, y dice: muchachos, el salario en dólares en Argentina está más alto que en Brasil y en México, lo que implícitamente es una amenaza de sigan por este camino y Techin, toda la guita que saque, se la va a llevar afuera y no va a invertir en el país, ¿no? O sea, se da ese cambio en las correlaciones de fuerza. Eso es una característica de toda esta etapa, vamos a decir la etapa neoliberal del capitalismo, financiarización, ahora vamos a ver por qué está ligada a la financiarización, que trajo aparejado, como decíamos antes, una concentración muy grande del ingreso en una pequeña elite, como muy bien decía el colega, de la bestial desigualdad que hay a nivel mundial, que fue creciendo en toda esta etapa. Pero después estaba el otro problema: ¿a quién le venden? ¿Está? Mayores desarrollos tecnológicos, con una escala enorme, y cada vez con peores condiciones salariales, con menor cobertura jubilatoria, derechos sociales, etc. Cuando tienen que salir a vender, no hay demanda, no hay a quien venderle, por eso es una etapa que la economía tiende a la crisis. En las etapas de desregulación de mercado, tanto la hegemonía inglesa como la actual hegemonía norteamericana, entre comillas, nada que ver, pero más de las grandes corporaciones, en esas etapas de un capitalismo más desregulado, norteamericano lo dije mal, porque la etapa anterior de hegemonía norteamericana era un capitalismo regulado, ¿no? Pero la que vino hasta la crisis del 30 y la que empezó a mediados de los 70 en adelante, digamos, esas etapas de un capitalismo liberal, tiende el sistema por sí mismo siempre a crisis de sobreproducción, por esta tendencia a generar desigualdades que después se traducen en falta de demanda, en quién te compra. ¿Cómo se soluciona esa problemática desde el punto de vista de los gestores de la política económica para tratar de mantener la economía en auge? Reemplazando la demanda por ingreso, digamos, del laburante que tenía un empleo digno, bien pago, esto y lo otro, por demanda especulativa. Se fomenta el crédito como sustituto de lo que vos antes comprabas con el salario estable. Ahora estás toda tu vida pedaleando sobre una tarjeta donde vencen intereses y te montás a pagar de nuevo. Pero esto a nivel mundial y a nivel países, ¿está? La crisis de la hipoteca norteamericana, ¿cómo nace? Se había pinchado una anterior burbuja especulativa, que estaban luqueando con las .com, digamos, estaban especulando, dando crédito, todo el mundo se hacía rico con nada, había un auge, todo el mundo tenía guita, salías a la bolsa, vendías cualquier cosa, le iba bien, entonces acaban de impulsar inversiones. Se pinchó eso y la economía empezó a decaer. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, fomentaron y le dieron mucha manija al crédito hipotecario. Y cambiaron regulaciones para permitir créditos blandos aun cuando las condiciones... Pero era un intento de evitar que la economía tienda a la crisis. Porque la tendencia es permanentemente a la crisis y se sale de esa tendencia generando auges especulativos, financieros, de distinto tipo. Fíjense que se logró con las hipotecas crear otro boom económico, que la economía norteamericana se motorizó sobre la base de la construcción de vivienda, además es un proceso expansivo y todo apalancado en crédito, explotó eso, y las políticas básicamente para salir de esa crisis, ¿qué es? Bueno, como es, esto se maneja así. Una demanda que por ingreso está estancada, le dan manija al crédito, los tipos consumen, pum pum pum, crece la demanda, llega un punto del nivel de crédito en relación a ingresos es explosivo,
digamos, tenés un nivel de deuda en relación a tu ingreso que aumenta el riesgo de esa deuda enormemente, eso se pincha, se quiebra esa burbuja financiera, y para reiniciar otro proceso especulativo que hay que hacer, bueno, hay que repartirse quién paga el muerto. Básicamente es eso. Cómo se limpian los pasivos. En el caso de la economía norteamericana, el gobierno fue a través de la Reserva Federal y dijo, bueno, nosotros nos comemos todo este muerto, y le compraron a los bancos todos lo que ellos llamaban activos basura. Fíjense, toda esa mancha naranja que aparece en el 2009 son activos basura que compra la Reserva Federal. O sea, que los tenían los bancos, habían especulado con los créditos inmobiliarios, ya, boom, se desvalorizaron, no tenían que venderse. ¿Cómo se busca la solución? Va al Banco Central, emite dinero y le compra a todos los bancos esos activos que no tenían ningún valor. Entonces le arregla el balance contable a los bancos. Un montón de activos desvalorizados pasan a ser reemplazados por bonos del tesoro, activos que tienen un valor. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es limpiar todo el desastre de los balances de los bancos. ¿Para qué? Para que estos después pasen de vuelta a darle manija al crédito para crear un nuevo auge especulativo. O sea, esto que se hizo con la norteamericana lo podemos ver en los ciclos especulativos en América Latina. Los petrodólares, en la época de las dictaduras, endeudaban a países sin importarle su capacidad de repago, ¿no? Le tiraban crédito, con eso conseguían un auge en la región. Nosotros importábamos productos, hacíamos un mundial, hacíamos obra, traíamos maquinaria, armas, ellos vendían, nos vendían. Llegaba un momento que la relación deuda con el ingreso de los países latinoamericanos en divisa cambió las condiciones de crédito internacionales, subieron las tasas norteamericanas, quedamos todos pedaleando en el aire. Toda la década del 80 fue una etapa de ver cómo se limpiaban, quién se hacía cargo de esas deudas incobrables. Y eran las presiones entre el FMI, los bancos acreedores y los gobiernos de la región a ver quién se comía el muerto. ¿Cómo se les solucionó? Bueno, a principios de los 90 dijeron, bueno, muchachos, nos cobramos con sus empresas públicas. Entonces, el muerto se arregló diciendo, bueno, los acreedores se quedan con las empresas públicas de estos países a cambio de un refinanciamiento de sus deudas, el plan Brady. Y se inició un nuevo ciclo especulativo. Nos tiraron guita, la convertibilidad, de vuelta empezamos a consumir, nos compramos cosas, teníamos déficit, la pagamos con deuda. De vuelta llegó una relación deuda con nuestro activo que no teníamos cómo pagarlo, y vino de vuelta la crisis y toda la etapa que sigue hasta ahora con los fondos buitres de pelea de quién se hace cargo del muerto. O sea, pero así funciona tanto a nivel de regiones como a nivel de los hogares norteamericanos. La economía, porque tiene esa contradicción central que es, tiende a la crisis de sobreproducción por la inequidad tendiente en un capitalismo liberal, donde el capital juega a nivel mundial, los pueblos juegan a nivel nacional, tienen condiciones inferiores de fuerza para negociar. Esto genera un deterioro de las condiciones promedio mundial, digamos, de salario, de derechos sociales, tiende a generar una concentración del ingreso en una pequeña elite planetaria, después no tienen a quién venderle, entonces manejan con el crédito para tratar de sostener la demanda. Esto es insustentable, porque si vos tenés el ingreso planchado a la baja y te endeudas, llega un momento que el nivel de riesgo de esa deuda es enorme. Esto explota frecuentemente y se soluciona como negociando, apretando, como están en Europa. Lo mismo, en Europa están ahora en la etapa de ver quién se come el muerto de esas deudas del ciclo especulativo anterior. Cuando logren solucionar eso, digamos, le van a dar manija al crédito nuevo y van a generar un auge especulativo que durará un par de años hasta que vuela de nuevo. O sea, la lógica de toda esta etapa de este capitalismo es esa, es especulación y crisis, pero detrás no está un problema de falta de regulación financiera, porque muchas veces dice, el problema es la falta de regulación financiera, hay que poner condiciones más estrictas para otorgar crédito. Si se hace eso, simplemente lo que va a pasar es que la economía va a tender a estancarse permanentemente, porque la especulación es la forma de salir de la tendencia al estancamiento generada por condiciones anteriores, que tienen que ver ese capitalismo liberal que deteriora la capacidad de negociación de los pueblos frente al capital y tiende a concentrar el ingreso y por lo tanto a generar faltante de demanda. Acá se ve bien claro, este es Estados Unidos, ¿no? Fíjense, la raya que está planchada es el salario real promedio de los norteamericanos. Fíjense, esto viene del 75, planchadita y a la baja. O sea que toda una etapa que creció la economía, fíjense cómo creció el producto, este es la producción.
la producción crece, pero el laburante la ve más alta, ¿no? El salario real está planchado. ¿Cómo reemplazan eso? La de arriba es el crédito a los hogares, ¿no? O sea, todo lo que no tienen para comprar porque tienen el salario planchado, lo reemplazan dándole crédito. Y obviamente, si vos tenés una relación de deuda en relación a tus ingresos cada vez mayor, esa deuda es riesgosa, se va volviendo cada vez más riesgosa. Es lo mismo, ahí la relación sería, en los países es deuda PBI o deuda reserva, deuda de exportación. Ese indicador, a medida que vos te apalancás y sobrevivís en el endeudamiento, se genera esa situación. Pues, estos dos indicadores de lo mismo, ¿no? Estos 80, 90, 95, 2000, 2005, 2007, y eso es el nivel de activos financieros globales en relación al producto mundial. Lo que se ve es que a medida que crece, pasamos de 100 y monedas, 130, a casi 380 en 27 años, la relación que hay entre activos financieros y producción real, ¿no? Esto muestra también la tendencia esta que les decía, que es una etapa económica de financiarización, de auge especulativo, pero que lo que está detrás es esa contradicción entre producción, distribución y consumo o demanda de esta etapa, ¿no? Unos más indicadores de esto. Esta es la relación entre crédito interno provisto por el sector, crédito bancario, y producción en distintos países. Los que van ahí arriba son los japoneses, después le siguen los norteamericanos, después está el mundo en promedio, pero fíjense que todos van para arriba, ¿no? Un indicador también de que toda esta etapa es una etapa de financiarización. Esto también otro indicador interesante, mientras lo que está abajo es la participación de la inversión real, los fierros en relación al producto, o sea, cuánto se invierte realmente a nivel mundial, y lo que está arriba es el nivel de activos financieros en relación al producto. Fíjense que la inversión, lo mismo que el salario, está planchada a nivel de porcentaje del producto, está dentro como un producto creciente, crece la inversión, pero mantiene una relación estable, cosa que si no hay grandes saltos tecnológicos es normal. O sea, para producir una determinada cantidad, más o menos siempre necesita invertir un porcentaje similar, salvo que haya saltos tecnológicos que con una menor inversión puedas producir más, ¿no? Y sin embargo, digamos, el crecimiento de los activos financieros no tiene que ver, que es la otra curva que está por arriba, con esos niveles de producción. Esto es como vienen las economías a nivel mundial. Esto lo otro. Bueno, pero vamos a ver a una cosa más. Bueno, con esto más o menos tenemos. Sí. ¿Por qué los bancos van a querer seguir dando dinero si saben que, sabiendo sus datos, saben que corren la deuda y cobrabilidad? Tienen que ganar plata. Si vos tenés, vos sos un banco, se guita con plata ajena. Vos tenés el depósito de la gente. Le pagás algo y tenés que salir a bloquearla de alguna manera para ganar una diferencia. Entonces, el incentivo, ¿cuál es el incentivo de los bancos a dar crédito masivo al consumo en la Argentina? ¿No? A tarjetear y darte tarjeta. Y que sacan el 70%, a veces el 80, el 90% de interés anual, y a un ahorrista en un plazo fijo le están pagando el 20%. De ahí sacan la ganancia de los bancos. O sea, el incentivo, por más que sea riesgoso, es ganar plata. Aparte el negocio lo hace con plata ajena, o sea, el riesgo lo traslada. Muy pocas veces al principio con él, pero fíjense que en los 80 los bancos, por ejemplo, cuando le dieron crédito a América Latina, sí eran créditos bancarios. Y tenían ese riesgo que vos decís. Pero después fue evolucionando el desarrollo financiero y lo que hacen ahora es, ellos terciarizan. Porque ellos te compran los bonos y los revenden. Se quedan con un margen, pero el riesgo se lo sacan encima. Por eso después están los ahorristas japoneses, los ahorristas italianos, que a Argentina no le pagó. Argentina nunca le dio, le tomó un crédito a los ahorristas, los paga los bancos
a partir del plan Brady, transforman deuda bancaria en deuda, en realidad de bonos, que se revenden en el mercado financiero. Y de esa manera limpian el riesgo de insolvencia, se lo encajan a los ahorristas, a los fondos de inversión, en general muchos fondos que manejan la caja de la seguridad social, como sería Carancés, ¿no? A nivel mundial son los grandes inversores y se lo revenden a ellos, pero el riesgo está. Bueno, para que tengamos el panorama más o menos de cómo funciona la economía en esta etapa, esta cuestión de la competencia a la baja, digamos, por las condiciones de trabajo generada por un movimiento de la multinacional en el tablero global, fue generando por otras condiciones geopolíticas también, digamos, no me quiero meter en eso, porque estaba la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, distintas cuestiones que generando un polo de desarrollo en el sudeste asiático, donde después se inserta eso, como también con China, India y otros países de la zona, como los grandes proveedores de mano de obra barata, ¿no? Para las grandes corporaciones de subdivisión internacional del trabajo. Y esto fue dando un desarrollo industrial importante, ahora sobre todo en China, que también generó una demanda creciente de materias primas, ¿no? Los chinos no se autoabastecen de alimentos y de otras cuestiones, y generó un importante crecimiento de la demanda de materias primas. Esto lo resalto porque es importante para América Latina como país proveedor de materias primas. Otras cuestiones también para tener en cuenta es que esos precios de las materias primas no son solo producto de la Dirección Internacional del Trabajo, sino que también se levantaron, creo que después, no me acuerdo si fue de la crisis de la hipoteca, un poquito antes, o de la .com, ciertas regulaciones que tenían los fondos de inversión en Estados Unidos para comprar materias primas financieramente, a futuro. Y entonces, después de la época de la crisis de la hipoteca, antes tengo por acá un dibujito de las materias primas, los precios. Sí. Fíjense cómo saltan, estos son, el 2009 empieza, estos son precios de distintas materias primas, energía, insumos industriales, aceites, cereales, metales, commodities industriales. ¿Ven cómo todas pegan un salto entre el 2009 y 2011? Esto tiene que ver con que justo el 2009 es una época de caída de la actividad económica. Después de la crisis internacional, el estallido, se desaceleró la economía mundial. ¿Cómo puede ser que suban todas las materias primas cuando se desacelera la economía mundial? Tenía que haber caído la demanda, siempre la oferta de materias primas más inelástica, porque vos no es como una fábrica que va regulando la producción de acuerdo a la demanda, sino que los campos producen y después venden al precio que dice Chicago, ¿no? La soja en Argentina se produce todo lo que da, no es que en 2009 los productores dijeron, no, va a haber menor demanda mundial, producimos menos. No, los tipos siguieron produciendo como siempre y después a ver a qué precio toca, ¿no? ¿Por qué se disparan los precios? Bueno, porque hay movimientos financieros, ¿no? Detrás de los precios de las materias primas. Por eso tiene la capacidad de el petróleo y otros productos en un año duplicarse el precio, al otro año bajar la mitad. Ningún movimiento de la economía real puede hacer que el precio del petróleo, de las materias primas, se duplique en un año, baja la mitad al otro. Estos son movimientos financieros, esa volatilidad de los precios de las materias primas delata que detrás hay actores financieros. Y esto tiene que ver que cuando ya vieron venir la crisis de las hipotecas y después la inyección de guita que hizo